Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar un día más las noticias más destacadas, más importantes del día, por supuesto, con el foco puesto en el conflicto que está teniendo lugar en Israel. También Rusia, que está acusando a Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, el presidente Joe Biden va a comparecer en los próximos minutos, lo vamos a contar y lo vamos a analizar aquí en Negocios Televisión. También hay movimiento por Corea del Norte, que ya empieza a suministrar algunas armas a Rusia, y Ucrania, que también está aprovechando para lanzar dardos envenenados precisamente al país ruso. Empezamos con el foco puesto en Israel. Está respondiendo con fuego de artillería a los cohetes lanzados desde el Líbano, y es que vuelve la tensión a la frontera norte de Israel con el lanzamiento de cohetes desde el Líbano, y además con Israel asegurando que está respondiendo con fuego de artillería a estos proyectiles lanzados contra su territorio desde el sur del Líbano. En el tercer día de violencia en su frontera norte, una fuente israelí ha atribuido estos proyectiles a facciones palestinas, y otras está añadiendo que se están bombardeando el lugar desde el que se lanzan. Precisamente seguimos hablando de Israel, que está empezando a preparar un gobierno nacional de emergencia para gestionar la guerra por primera vez desde 1973. Todos los socios de la coalición del primer ministro israelí de Benjamin Netanyahu han aprobado una propuesta de ampliación del gobierno para incluir a políticos que ahora están en la oposición desde el impactante ataque de Hamas desde Gaza el pasado fin de semana. En la preparación de Israel para la guerra, algunos partidos de centro izquierda se están empezando a ofrecer para unirse a Netanyahu en el gobierno, en un intento por apuntalar al país en crisis. Hay declaraciones también por parte del portavoz del ejército. Empiezan a apuntar a que Israel está recuperando el control de la zona fronteriza con la franja de Gaza. En concreto, este portavoz asegura que Israel ha recuperado el control de la zona y además ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. Dice que ha restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza, y que además están restaurando y organizando el perímetro. Apunta también a que el ejército casi ha completado la evacuación de todas las comunidades cerca de la frontera. Hay declaraciones, también movimientos por parte de Rusia, en concreto en palabras de su presidente, Vladimir Putin, que ha asegurado hoy que la violencia entre israelíes y palestinos es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Dice que la crisis ucraniana continúa y que lamentablemente empezamos a ver un brusco agravamiento de la situación en Oriente Medio. De hecho, dice que cree que muchos coincidirán con él en que esto es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. El presidente ruso además ha acusado a Washington de intentar monopolizar este arreglo, y además que no está interesado en la búsqueda de compromisos aceptables para ambas partes, sino que al contrario está intentando promover su propia visión sobre lo que había que hacer, presionando a los dos bandos. Seguimos con el foco puesto en Rusia. El grupo de Hamas, que cuenta con el apoyo de Irán, mientras que las buenas relaciones de Teherán con Moscú están haciendo que Rusia también esté en el punto de mira en este conflicto. De hecho, Moscú no ha condenado los ataques de Hamas, pero eso sí, han desmentido tajantemente que tengan intención de inmiscuirse en una guerra en Oriente Próximo, como está asegurando el presidente ucraniano, como está asegurando Volodymyr Zelensky. Por su parte, es cierto que Rusia no ha manifestado su apoyo a Israel, pero tampoco ha condenado las acciones de Hamas, al que no considera un grupo terrorista. Moscú tan solo se ha limitado a pedir que las dos partes pongan fin a la violencia. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las acciones de Hamas son terrorismo en su forma más despreciable, y Borrell, que ha sido protagonista también en el día de hoy, dice que esta horrible violencia debe cesar inmediatamente y que el terrorismo y la violencia no resuelven absolutamente nada. Pendientes de Estados Unidos, de su presidente, que va a comparecer en los próximos minutos para tratar estas cuestiones, pero también tenemos declaraciones en este caso que apuntan a que la decisión de Estados Unidos de aumentar el apoyo militar a Israel después de estos ataques que están teniendo lugar no va a afectar a la capacidad de Washington para seguir armando a Ucrania. Esto es lo que ha asegurado su embajadora ante la OTAN, que dice que el apoyo de Estados Unidos a Israel podría o no llegar a expensas del apoyo a Ucrania, pero que no anticipan ningún escollo importante en este sentido. Julian Smith ha dicho que cree que Estados Unidos va a poder mantenerse centrada en su asociación y compromiso con la seguridad de Israel, y al mismo tiempo también cumplir con sus compromisos y seguir apoyando a Ucrania. Pendientes también de Hamas, que va a declarar el próximo viernes una jornada de movilización general para el pueblo de Cisjordania y los territorios de 1948. Eso sí, en las últimas horas ha asegurado que Irán y Hezbollah no participaron en la planificación de este ataque. Ali Barakeh, una figura importante radicada en Beirut, ha dicho que muy pocas personas que conocieran este plan. De hecho, aseguró que solo unos pocos altos líderes estuvieron involucrados y que Irán y Hezbollah no participaron en esta planificación. Dice que la hora cero no era conocida por nadie más, que eligieron el momento adecuado
evacuado cuando el enemigo estaba ocupado con sus vacaciones, que nadie del comando central de Hamás estuvo en Beirut el lunes pasado y que nadie del comando central o del Beirut político estuvo aquí antes de la operación. Declaraciones también por parte de Egipto, que está advirtiendo, dice que Israel está obligando a los palestinos a huir o morir. Estas son las declaraciones que están haciendo en las últimas horas fuentes de seguridad egipcias, que dicen que el gobierno israelí obliga a los palestinos en medio de la guerra con el movimiento islamista Hamás en la franja de Gaza a elegir entre dos destinos. Pueden o morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de su territorio. Estas fuentes también señalan que la cuestión palestina se encuentra en la coyuntura más grave de su historia y advierten de que existe un plan claro por parte de la ocupación, que es el de evacuar las tierras palestinas de sus habitantes, en alusión a una posible limpieza étnica de la zona. Hay que recordar que Israel también en las últimas horas ha amenazado a Egipto con atacar cualquier camión con ayuda que intente entrar en Gaza por el paso fronterizo de Rafah. Advertencias también por parte de la ONU. El alto comisionado del Ente Mundial para los Derechos Humanos ha advertido de que la imposición de bloqueos que amenacen la vida de los civiles, privándoles de suministro esenciales para sobrevivir, como lo que está ordenando en las últimas horas el gobierno de Israel, está prohibido por el derecho humanitario internacional. Apunta a que las autoridades de Israel declararon un bloqueo total de Gaza, interrumpiendo los suministros de electricidad, agua, alimentos y combustible, y que eso, si no está justificado por necesidades militares, supone una acción de castigo colectivo. Dice que esta situación empeora una situación humanitaria y de derechos humanos que especialmente ya era bastante grave en Gaza y que está afectando la capacidad de funcionar de las instalaciones médicas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de los heridos. Borrell ha sido uno de los principales protagonistas del día de hoy, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que ha reconocido hoy el error de Europa. Dice que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel no fue la adecuada y que además hay que retomar este asunto al mismo tiempo que ha señalado la prioridad, que ahora mismo es evitar que la crisis provocada por la guerra vaya a más, se extienda en las próximas horas. Ha dicho que la situación es horrible y que lo más importante es evitar que la crisis actual se extienda, ya que lo que ha ocurrido significa que nuestra forma de tratar la cuestión de la paz no era la adecuada. Nuestra prioridad ahora es frenar la violencia, proteger a los civiles y liberar a los prisioneros. Estas han sido las palabras de Josep Borrell. Precisamente en Europa se empieza a ver cierta división en las últimas horas, aunque es cierto que los países de la Unión Europea mostraron unidad apoyando a Israel después del ataque de Hamás. El bloque está dividido sobre los siguientes pasos. De hecho, el comisario de la Unión Europea, Barhelyi, sorprendió a muchos al anunciar en el día de ayer una suspensión de la ayuda al desarrollo para los palestinos. Sin embargo, ante las críticas de muchos miembros del bloque, la Comisión Europea finalmente dio marcha atrás y anunció una revisión urgente de la ayuda de la Unión Europea a Palestina para garantizar que ninguna financiación de la Unión Europea permita indirectamente a una organización terrorista atacar a Israel. Por eso se aseguró que no habrá suspensión de pagos como tal. Al mismo tiempo, Bruselas ha dejado clara que esta revisión no se refiere a la asistencia humanitaria proporcionada a Palestina. Al mismo tiempo, Alemania y Austria decidieron suspender su propio programa de apoyo, mientras que Italia, Francia o Irlanda tomaron la decisión contraria. También está teniendo repercusión para algunas empresas españolas, y hablamos ahora de Inditex, que ha cerrado temporalmente las 84 tiendas franquiciadas que tiene en Israel debido a la nueva guerra entre el país y las milicias palestinas de Gaza. De hecho, apuntan a que su franquiciado ha informado a los clientes de los cierres de las tiendas a través de la página web de sus marcas. Sobre todo va a afectar a Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka. También hay declaraciones por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha dicho que los elogios de Irán al ataque de Hamás contra Israel son inaceptables y que Francia está investigando si está directamente involucrada. Apuntaba el propio Macron que no tiene ningún comentario que hacer sobre la participación directa de Irán, de la que no tiene pruebas formales. Por eso sí dice que está claro que los comentarios públicos de las autoridades iraníes fueron inaceptables. Además dice que es probable que a Hamás se le haya ofrecido ayuda. Eso sí, dice que va a seguir siendo cuidadoso en este punto hasta que hayan estabilizado la inteligencia. Ya hablamos también de Rusia. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zayarova, ha instado a los civiles rusos atrapados en Israel a abandonar Oriente Próximo, aprovechando los escasos vuelos regulares que aún operan. Dicen que en este momento hay vuelos que todos los que quieran salir de Israel pueden utilizar, que es bastante difícil predecir la situación y por lo tanto todos aquellos que quieran abandonar el territorio pueden y deben aprovecharlos ahora. Así, la portavoz de la diplomacia rusa ha instado a los conciudadanos a montarse en estos vuelos regulares para no necesitar oportunidades adicionales más adelante. Dice que esta oportunidad ahora existe y las tendencias son obvias.
Pendientes también del Kremlin, que está rechazando las afirmaciones por parte de Zelensky, del presidente ucraniano, que apuntaba en las últimas horas a que Rusia está azuzando, está avivando esta guerra para su propio beneficio. El portavoz del Kremlin dice que este conflicto era de larga data y que tenía raíces muy profundas. Además, añade que Rusia está en contacto tanto con Israel como con los palestinos. Seguimos pendientes de todas las últimas horas, toda la actualidad, todas las noticias. No se vayan, porque enseguida comparece el presidente de los Estados Unidos, comparece Joe Biden para hablar, para abordar todas las cuestiones, este conflicto de Israel con Palestina. Lo seguimos, lo analizamos y lo contamos aquí en Negocios Televisión.